Y ya estamos aquí con nuestros psicólogos, pues don Sergio Chilin, don Mauricio Valenzuela Valderrama. Mire con lo que partimos, la felicidad, la alegría. Es lo mismo la alegría que la felicidad. Se puede ser completamente feliz. Es más, doblo la apuesta. ¿Qué es ser feliz? Bueno, algunas veces lo hemos mencionado acá. Hay distintas posturas filosóficas al respecto. Partimos con el señor, por este otro lado, porque esta pena está media deteriorada. Con el señor Aristóteles, de la eudaimonía, de este concepto de equilibrio, de este buen vivir. Tiene que ver mucho con el concepto de satisfacción, de necesidades. Por ahí nos aparece un señor llamado Maslow. A veces dicen que no les gusta que cite, pero es para decir, o sea, estoy argumentando una pregunta. Maslow, que hablaba que nosotros básicamente somos máquinas de satisfacer necesidades. Es muy bueno que cites, ¿ah? La gente a veces, la otra vez me llegó un comentario como que era soberbio por citar. Y dije, chuta, entonces, ¿cómo justifico y argumento que no es una opinión solamente? Pero en fin. Oye, una persona de 100.000 que a lo mejor está en su derecho, que no le gusta, pero es muy bueno que cite, además le abre el apetito a mucha gente, de repente nombras un autor y alguien se interesa y lo invitas a leer, a investigar, de repente hablas de una tendencia, todo suma. Estamos en una época súper de cancelación, pero todo suma al conocimiento, a la creatividad, al interés, y tú mismo a respaldar lo que estás hablando. Y pues, entonces, hablábamos de eso de don Aristóteles, porque la filosofía tiene una idea de lo que es la felicidad, como al alcanzar ahí también hay una triquiñuela ahí, Mauricio nos puede profundizar en ello, que no es como ir a un cerro, porque después llega al cerro y bueno, va a tener que buscar otra cosa. Entonces, le ha dado vuelta a la filosofía, pero la psicología habla desde el humanismo, de Maslow, esta satisfacción de necesidades, son una maquinita de llenar espacios, desde físicos, por ejemplo, lo que voy a decir es un poquito... Pero imagínate que un tipo de felicidad puede ser orinar. Una persona que está contenida y que logra orinar, o comer, necesidades básicas. Otro tipo de satisfacción relacionado con la felicidad puede ser tener un abrazo de un amigo o ir a comerse una comidita, un picadillo con alguien. Otra forma de satisfacción... Mi abuelo decía eso, ¿sabías? Sí. Mi abuelo decía cuando, lo que dijiste de orinar. Exacto. Cuando estaba que se hacía, por ejemplo, iba a un baño en el estadio, una vez me acuerdo, un baño público en el estadio en el entretiempo, y se pone a orinar y dice, oh... Y miraba, parece, si esto no es felicidad, no sé qué. Exacto. Cuando tenía la necesidad de ir al baño, estaba satisfaciendo, como tú dices, de cierta forma, una necesidad. De hecho, don Viktor Frankl nos habla de esto en los campos de concentración. Las personas tuvieron que aferrarse a las formas de satisfacción y felicidad más básicas. Por ejemplo, el de orinar, y que les generaba una pequeña felicidad en el día. Entonces, estos conceptos te ayudan a veces a sobrevivir, porque la forma de satisfacción libera una serie de cosas cerebrales que nos ayudan a seguir funcionando bien. Bueno, otra forma de satisfacción es ser reconocido. No sé, por ejemplo, cuando subes una columna que te gusta mucho y que las personas te felicitan. Entonces, Maslow plantea que hay una pirámide de estas necesidades y todas tienen su satisfacción a su nivel, que es distinto que los que nos plantea el señor Freud. Freud nos habla que tratamos de evitar el dolor y maximizar el placer. Y las formas de placer son pocas para los seres humanos. La comida, por ahí el humor, por ahí el sexo, que él le dedicó 3/4 partes de su teoría. Y entonces por eso la psicología la ha dado vuelta y un señor llamado Seligman al final nos inventó una psicología de la felicidad. No solamente se quedó con un concepto, sino dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir desde el déficit al superávit. Vamos a hacer una psicología entera de ser felices. Y ahí llegó a Casa Piedra, creo, Espacio Riesgo en algún punto, y explicó esto a un montón de colegas y gente que le interesaba, y hablaba de estos tipos de felicidad que si quieren de ahí les damos vuelta, en su estudio de que... Démosle vuelta, que en su estudio de la felicidad concluyó de que, bueno, este tipo era famoso por otra cosa, por la teoría de la desesperanza aprendida, de que uno tiene limitaciones en su mente, y esos son nuestras grilletes, que hacen de que de alguna manera nosotros no salgamos de la pobreza, no salgamos de una serie de cosas terribles. Y eso lo estudió en animalitos y también en ser humano. Pero bueno, este superautor dijo, mira, las formas de felicidad son, una, la hedónica, sentir dopamina, que la puedes sentir desde una droga, desde un coito, la puedes sentir desde comer algo rico, etc. La segunda es
más de la excelencia, hacer algo que tú te sientes bien porque te sientes capaz de hacerlo. Y la tercera es más altruista, sentirse feliz por hacer sentir bien a otros. Y hablaba que esas 3 formas de felicidad son relevantes, pero que si uno tuviera que centrarse, recomienda las 2 últimas, porque son más persistentes en el tiempo. La hedónica, nosotros estamos genéticamente adaptados a tener más sensación de placer o menos. Eso lo sabemos por diferencias culturales, diferencias de distintas índoles y sobre todo diferencias también en psicopatología. Por ejemplo, cuando una persona está en manía, siente mucha excitación, mucha euforia en algunos casos, porque tiene una sensibilidad distinta a la dopamina. Entonces sabemos de que hay una adaptación al placer que es dependiente de nuestra naturaleza biológica y entonces podemos hacer poco al respecto. Pero los otros 2 tipos de felicidad se pueden entrenar. Y finalmente un señor llamado Davidson, un neurofisiólogo, le dio vuelta con que el lado izquierdo frontal es el asiento de la felicidad. Estudió al Dalai Lama. Chuta, yo no sé qué tan válido sea ahora estudiar al Dalai Lama, pero en ese tiempo era como súper respetable como figura. Y unas monjitas de un convento en Estados Unidos. Y Davidson descubrió que cuando tú estás orando y tienes este sentimiento de compasión, de una felicidad, de querer también el bienestar de otros, se te activa el prefrontal izquierdo. Y cuando tienes ideas negativas, se te activa el prefrontal derecho. Entonces generó toda una teoría respecto a la felicidad y la depresión basada en estas asimetrías cerebrales. Mauricio, bonito lo que nos deja. Pero fíjate que dentro de lo pragmático que estas 3 formas de felicidad no lo encuentro tan loco, ¿eh? O sea, trata de encapsular esta felicidad más enfocada en el placer, en esta búsqueda del placer permanente, esta felicidad hacia los otros, ¿no es cierto? Y esta felicidad de la trascendencia. Entonces yo creo que tiene que ver para entrar al tema, digamos. Que quizás tiene que ver un poquito con las edades, ¿o no? Sí, también. Mira, me robaste. No, perdón. Siempre me callo, siempre doy el pase gol y aquí metí la cucha. No, está perfecto. El fin de semana pasé con mis 2 nietos que tengo aquí en Santiago y te aseguro que lo pasaron felices. ¿En qué consistía? En jugar con una cosa cualquiera, o chutear una pelota, o subirse a una de estas camas saltarinas, y sonreían y reían, y al rato estaban llorando porque se había caído. Entonces, oye, me entró un poco, no estoy llorando, por si acaso me está picando un ojo. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver con las edades. Y tiene que ver con siguiendo esta tesis o teoría, le gustaría Maslow. Yo me inclino un poco más al revés. Creo que también tiene que ver con las culturas, tiene que ver con las edades, tiene que ver con el contexto, con el entorno, en qué etapa de desarrollo estás tú, en qué nivel de desarrollo emocional, intelectual estás tú. Entonces hay una diferenciación con respecto a las edades claramente marcada, y lo que te satisface a una cierta edad puede que pasen los años y sea incluso insatisfactorio. O sea, en síntesis, creo que se ha escrito algo, en distintas teorías como siempre, y probablemente cada una tiene una pequeña cuota de, comillas, razón, pero no hay algo, siento yo, que no hay algo concluyente. Y si eso lo llevo hoy sin ser autorreferente, si eso lo llevo a mi experiencia personal, que definitivamente cuando la gente dice, habla desde su experiencia, bueno, no tengo de otro lugar de donde hablar. Cosas que antes no me hacían felices o ni siquiera las tenía en mi perspectiva de felicidad, hoy día para mí son muy importantes y son determinantes para alcanzar mi nivel de felicidad. Pero básicamente, si yo creo que si pudiéramos agrandar el concepto, en ese sentido yo me acerco un poco más a Maslow, que tiene que ver con la satisfacción de necesidades. Y las necesidades, obviamente, con el tiempo y con los años, y depende de muchos factores, va cambiando. Y la felicidad no tiene que ver un poquito, perdón que me aquí, no tiene que ver un poquito quizás con completarse uno, y a través de este estado de estar completo, ¿no es cierto?, hacer feliz o completar también a los demás. Sí. O sea, no puedo estar feliz
Mira la locura, siendo feliz solo yo. Alcanzo realmente un estado más pleno de felicidad si cualquiera de estas felicidades, incluso la del placer, ¿no es cierto?, la compartes, la disfrutas, la retribuyes. Claro, está súper bueno ese concepto porque se acerca más a la idea de compasión. Se aleja más de la idea de un señor llamado Hegel, que dice que en el fondo que siempre queremos ser deseados por el otro. El objetivo es que tú desees algo. A mí, básicamente, me valides. Esta es una cuestión del amo y el esclavo. Entonces, claro, la idea de compasión, es decir, ser generoso en este estado emocional y que el resto también lo sienta, es una buena definición tanto de la felicidad, porque hay equilibrio con el entorno, tanto como la definición de compasión, de sentir este amor tipo ágape, este amor que probablemente tú, Mauricio y Julio experimentan cuando están con sus hijos, que es un amor donde es un amor incondicional. No espera el deseo del otro, sencillamente espera el bienestar primario de la otra persona. Ese tipo de felicidad que le podríamos, o sea, insisto, que está, y esa definición de Julio que se acerca más a la compasión, es bien interesante y creo que es un concepto que deberíamos seguir porque hay mucha otra gente que habla que, claro, es satisfacer necesidades o evitar el dolor. Que estaba re bueno para el tiempo de don Sigmund Freud, un tipo muy inteligente, que aparte tiene una historia personal muy emotiva, pero creo que, claro, se quedó un poco corto. Nos vio quizás demasiado desde lo más mecánico. Y hay otro señor que es peor, porque el señor Nietzsche, peor, lo encuentro re inteligente, que él decía que en el fondo la felicidad, ¿sabes lo que era? Poder romper tus barreras e ir más allá, superar tus obstáculos. Es una cosa súper como más de... Mira, voy a bajar 16 escalones, pero es como en Dragon Ball Z, Goku es feliz cuando tiene más puntos de poder. Eso, algunos millennials van a entender esta referencia, digamos. Entonces, distintas ideas, romper tu obstáculo es una sensación de felicidad. Para otro es el tema de poder estar en armonía con el ambiente. Para otro es satisfacer una necesidad básica o no tan básica. Entonces, Mauricio lo que plantea es cierto, son definiciones. A mí me gusta más la de los hemisferios. ¿Por qué? Porque es simple, porque es concreta. Y sí he visto eso, cuando a mí me toca hacer muchos exámenes de electroencefalograma, mapas cerebrales, y sí veo que cuando alguien está más activo en el izquierdo es más ansioso, pero es más positivo. Si hay una asimetría. Si hay una asimetría hacia el lado derecho, es más negativo. Y tiene sentimiento de culpa, yo no sirvo, esto no va a resultar. Hay un sustento concreto en lo que nos planteó Richard Davidson. ¿Verdad? Sí. Tiene que ver quizá, Mauricio, también, porque, claro, uno por mucho tiempo decía, claro, uno puede tener momentos de felicidad, momentos de alegría, pero esto de querer ser feliz todo el tiempo, todo el día, todo... además, también uno tiene que lidiar con el dolor, tiene que lidiar con las pérdidas, con los fracasos, con las frustraciones. ¿Se puede ser feliz en medio de un fracaso? ¿Está penalizado ser feliz cuando alguien se frustra por algo? También es interesante darle una vuelta porque la felicidad quizás es más grande que un proyecto, que incluso un proyecto de amor o de pareja, que incluso que un proyecto de familia, quizás un poco más amplio que tiene que ver contigo. Mira, yo creo que el concepto de felicidad debe ser unos conceptos, no sé si tú concuerdas conmigo, Sergio, más recientes. Es como de esta época, por decirlo de alguna manera. Nosotros nuestra generación, en 1800 nadie se andaba diciendo tenés que ser feliz. ¿Ah? Por ahí. Claro, una cosa así. No estaba instalado, digamos. Tenía que ver con la libertad, tenía que ver con la justicia. Anda a cazar con algo para comer. Claro, si nos remontamos ya muchísimo atrás. Entonces, primero decir una cosa que aparece como bastante obvia, que es un concepto muy nuevo y que está instalado, y en algunos está como súper instalado. O sea, es como, a esta vida vinimos a ser feliz, que contradice absolutamente, digamos, todas las teorías antiguas y religiosas, sobre todo, sin ofender a nadie, que a este mundo no vinimos exactamente a ser feliz, sino que tenía que ver con el sacrificio. El sacrificio, el esfuerzo, el cumplir ciertas normas para alcanzar, después de muerto, la felicidad. O sea, la felicidad estaba en otro nivel. Entonces se instala este concepto de que
que nosotros sí podemos en esta vida ser felices y que sí podemos cumplir nuestros sueños, y entonces se han instalado una serie de conceptos que son, comillas, modernos, y no lo estoy descalificando, simplemente estoy diciendo que son modernos. Creo que, como suele ocurrir, digamos, con esto también para muchos es un buen negocio. Este concepto de la felicidad, digamos, ¿no? Y de repente nos pasamos, como Sergio dijo, que se había retrocedido como no sé cuántos puentes, cuántos peldaños hacia abajo. De repente pienso yo que este concepto de la felicidad todo se pasa como 25 pueblos para adelante, cuando en realidad, desde mi punto de vista, desde donde yo observo, la felicidad es un modo de estar en el mundo que se puede lograr estar en un grado de felicidad que no tiene que ver con un estado de estar muerto de la risa, ni todo happy, ni de superficialidad, que a veces se confunde. Es querer ser feliz o querer estar en un estado, no sé si de permanente, pero por lo menos un estado casi permanente, de estar con un grado de satisfacción en el mundo. Por lo tanto, tener menos expectativas con respecto a esta super felicidad y aterrizarlo a lo cotidiano. Por lo tanto, aprender a ser feliz con lo que se tiene y no poner este concepto de felicidad con lo que me falta por tener. Un concepto un poco más, no sé si más simple y filosófico. Ahora, disculpa. Y quiero solo hacer un paréntesis con tu abuelo. Cuando tu abuelo sentía la satisfacción de ir a orinar, es decir, de evacuar. Y esto es una reflexión que hago y que puede aportar a la conversación en términos un poquito incluso más amplios. Fíjate que he llegado a ciertas convicciones, que no son muchas, pero son algunas. Y nosotros vivimos en un estado de insatisfacción, por ejemplo, cuando estamos con sed y necesitamos tomar agua. Pues nos puede llevar a la deshidratación y nos puede llevar a la muerte. Entonces yo soy feliz, comillas, cuando tomo agua. Pero después nuestro organismo y nuestra mente funciona de una manera muy especial, que a mí me llama la atención, que tiene que ver con que primero necesitamos satisfacer el vacío, es decir, necesito comer porque tengo hambre. Y cuando tengo hambre me pongo rabioso, me pongo mal genio, me altera el carácter. Yo logro comer y si como algo rico, entonces estoy contento y estoy satisfecho, comillas, estoy feliz. Pero después el organismo me dice, necesita ir al baño. Entonces la felicidad, no sé si logro expresarme, entonces la felicidad después es exactamente al revés. Es ahora, ya que consumiste, ahora necesitas evacuar. Y si eso nosotros lo ampliamos en la vida, parte de un ciclo. Es la parte de un ciclo que tiene que ver con satisfacer necesidades, y estas necesidades son dos. Satisfacer un vacío que tengo, y por otro lado, de repente estoy con la vejiga demasiado abultada, para decirlo en términos simples, y entonces necesito ir a orinar y siento la misma felicidad que cuando estoy comiendo. Entonces tenemos esta como visión dual en lo humano en general. Y si eso lo amplificamos, necesito ser amado. Pero hay un momento en que necesito también amar. Necesito recibir un abrazo, pero también a veces quiero dar un abrazo. O sea, nos movemos en esta dualidad del querer tener y del querer dar. No sé si me lo logré explicar, digamos, para intentar sumar. Súper bien, sí, pues bueno, hay algo de eso un poco. Hay un concepto que se llama homeostasis, sí, que es el equilibrio de los sistemas. Los sistemas tienden muy interesante, a sostenerse, una armonía, a un sistema por default, como le podemos llamar. Y lo que plantea es un equilibrio, es un estado de equilibrio. Los excesos son lo problemático. Y también los griegos, desde ese punto, también nos hablaban de que el problema es los excesos de algo. El exceso de cariño es tan negativo como la falta de cariño. El exceso de entregar amor es tan... Entonces, súper... Sí, le encuentro todo el sentido del mundo. Ahora hay que agregar un par de cosas. En lo práctico, ¿se puede entrenar la felicidad? Eso es una. Y segundo, una sociedad corre peligros por centrarse en la felicidad como concepto, que es la sociedad del año 70 en adelante, que tiene este ideal de la autoayuda, de tú puedes ser feliz, etc. Respecto a la primera pregunta, sí tú puedes entrenar la felicidad. Esa es la teoría de Davidson. Se basó, este neuropsicólogo allá le dio toda la vuelta, y plantea que tú puedes entrenar este estado de compasión a través de una firma cerebral, que este predominio de cierto lado de tu cerebro respecto a otro. Entonces, lo que él planteaba era medirlo
para después que personas legas, que no sean ni monjas, ni Dalai Lamas, ni quien sea, pudieran entrenar una forma de meditación o una forma de práctica mental para mantener ese estado de felicidad. Y bueno, gran parte de la neuromodulación, en parte, quiere jugar a eso. Estimular áreas del cerebro para que tú estés constantemente feliz, constantemente atento. En ese sentido, la felicidad sería más bien como un estado de permanente atención, de flujo, de estar aquí, presente, y de no tener tanto esta carga de tus pensamientos y experiencias anteriores. Entonces, por ahí creo que puede ser entrenado hasta con un método. El mindfulness se mete un poco en eso, un poco, trata de jugar a eso. Que es una práctica que están haciendo ahora muchos psicólogos y otras personas, para tratar de entrenar la mente para lograr un estado mental más de presencia y cosas así. Yo manejo un poco la técnica, pero es lo que entiendo. Pero el problema es el 2. Y aquí vienen los temas. Había un señor que era medio bueno para las sustancias, pero que era terriblemente inteligente, que en los años 30 escribió un libro que se llamaba El Mundo Feliz. Aldous Huxley, que era el nieto del Pitbull, no era el Pitbull, ¿cómo se llama? Medel, sino que era el Pitbull de Darwin. Era el médico, era el investigador que cuidaba a Darwin con su teoría de la evolución. El nieto de este tipo es un escritor. Y Huxley plantea en El Mundo Feliz que en el futuro, que él no iba a ver, la sociedad iba a ser controlada por la satisfacción permanente de sus deseos de los individuos, a través de una constante distracción, donde todo el placer está disponible, inclusive con drogas, inclusive con sexo libre, con todo lo que un humano pudiera desear. En esa sociedad el humano iba a estar esclavizado sin siquiera darse cuenta o querer salir de esas cadenas. Era la forma perfecta de la dominación, del control social respecto a los individuos. Entonces el concepto de felicidad es complicado porque si yo te estoy constantemente distrayendo y como concepto es que estés en el TikTok o estés comiendo un mega hamburguesa triple y de estímulo, no voy a decir la palabra en chileno, te atonto. Hay otra palabra en chileno que es más apropiada. Y en ese sentido tengo el control social perfecto a través de lo que se conoce en psicología como condicionamiento operante. Te trato de llevar hacia cosas que son ricas, entonces ese poder, ese deseo de mantenerte ahí, te impide salir del sistema, te impide salir de la norma. Te conformas por el deseo que satisfacen constantemente las personas en ti, la sociedad. Mira, contestas de inmediato, vamos con Plexit y volvemos contigo. Mauro, no te quería quitar No. ahí la palabra. Esto es una conversación. No, pero como quedaste en el pimponeo. Sí, esto es una conversación y yo creo que pequeño paréntesis, una de las gracias que tiene este programa, y discrepo absolutamente con la gente que te critica, Sergio, porque creo que eres un tremendo aporte. Gracias. Y hasta yo aprendo y me parece que... pero bueno, los que estamos expuestos a esto, pero muy bien lo dijiste, agradecer a los miles y miles de personas que permanentemente en Chile y en otras partes apoyan este tipo de programa que no tiene ninguna otra gracia. Primero que no venimos a pelear, venimos a conversar, intercambiar opiniones, no venimos a dictar cátedra y cada uno podrá pensar o no pensar lo que quiera y hablar desde la honestidad. Yo creo que esa es como la síntesis. Y muchos te felicitan a ti porque te consideran un muy buen conductor de este programa, en el sentido que sabes muy bien cuándo dejar los pases. De repente empezamos a jugar con Sergio, de repente... bueno, dicho eso, porque por eso estoy aquí y por eso estoy feliz, estoy contento. A mí me pone feliz venir para acá. Una cosa simple. Quería ahora ir al tema. Creo que a veces cuando uno da vuelta al problema, en la vida en general, cuando da vuelta al problema al revés, puede ver cosas que no ve cuando no lo da vuelta. Y eso en términos muy generales. La pregunta que me estaba haciendo mientras estábamos conversando, ¿qué es lo que nos hace infelices? Porque es más abstracto el concepto de felicidad, pero mucho más concreto, desde la experiencia, el concepto de infelicidad. Y en general, si tú observas, si tuviéramos que generalizar, siempre es un riesgo generalizar, porque esto de meter en un saco a todo, pero si tuvieras que generalizar, pero abstraer ciertos conceptos que son lo que no nos hace feliz, en general tiene que ver, y en eso Freud no se equivocaba, tiene que ver con el dolor. Y el dolor tiene muchas variables. Tiene el dolor a la pérdida, el dolor al no sentirte apreciado, el dolor a sentirte despreciado, el dolor al que causa el bullying. No sé, hay múltiples formas de tener dolor. Y entonces lo que sí es más concreto que la felicidad
es la infelicidad. Otro paréntesis, con respecto a la felicidad, dando vuelta a la pelota para el otro lado de nuevo, comillas, curiosamente, estas estadísticas que hacen a nivel mundial de cuáles son los países, cuáles son las personas más felices, o en este caso cuáles son los países, curiosamente se dan ciertos componentes. Todos los países están en el hemisferio norte. Todos son países de un alto estándar económico. Todos. No hay ninguna excepción. Y se declaran los países más felices. ¿Qué componentes tienen? Seguridad. Seguridad en el amplio sentido de la palabra. Seguridad social, seguridad laboral, seguridad de salir a las calles, la seguridad pública, seguridad en la salud, seguridad en la educación de sus hijos. O sea, un estado de, comillas, bienestar, pero en el buen sentido de la palabra. Entonces, es un indicador. ¿Cuáles son los países más, los países más infelices o los países más tristes, por decirlo de alguna manera? Son los países más pobres, pero no solamente pobres en el sentido de recurso económico. Son los países donde hay más violencia, los países donde hay más. Te aseguro que si tú vas y haces esta encuesta hoy día en Ucrania, por poner un ejemplo, pero hay muchos otros países donde está pasando, que están bajo regímenes dictatoriales severos, brutales, de dominación. Son países profundamente infelices. La gente es profundamente infeliz, tan infeliz que cuando los encuentras tienen que decir que son felices. O sea, creo que es un tema que también engancha dentro de lo que estamos conversando. No, ¿perdón? Que pensaba de repente, claro, ¿cómo será la respuesta de un norcoreano promedio con el respeto que merecen de ese pueblo? Pero, claro, gente que está muy sometida a un régimen complicado. Brutal. Ahora, yo veo que Chile en general es un país infeliz. Pero eso ya nos lleva a otro punto. ¿Por qué las chilenas y chilenos son infelices? Y bueno, y todos los que vienen acá que no son oriundos de acá. Yo creo que el principal problema de Chile es la disociación que tiene. No vamos a entrar en política porque este no es un espacio para tal, pero no es menor la manera en que la gente reacciona, por ejemplo, respecto a las elecciones, respecto a varias cosas populares. Entonces, primero, para poder ser feliz, tus partes más internas tienen que estar de acuerdo con el resto de ti hacia dónde quieres ir. Y eso muchas personas no lo tienen claro. Entonces, por ejemplo, imagínate que tu malestar se debe a que no has hecho pipí. Y en vez de evacuar lo necesario, no sé, te tomas una pastilla, te tomas un café, sales a bailar, porque crees que eso te va a generar gratificación. Pero no estás resolviendo el problema que te aqueja realmente. Y el chileno es muy bueno para desplazar. Es muy bueno para buscar una forma de ir hacia otro lado con su problema y no enfrentar lo que realmente le aqueja. Entonces, por ejemplo, muchas de las sociedades están teniendo problemas con su felicidad porque, primero, tienen quizá una dificultad en el ejercicio de honestidad. ¿Qué es lo que quiero? Porque primero, para alcanzar lo que quiero, primero tengo que saber qué es lo que quiero. Y muchas personas no saben lo que quieren. Y si no saben lo que quieren, porque buscan lo que el resto quiere, claro, por supuesto van a tomar malas decisiones y nunca se van a sentir satisfechos, por ende felices, ¿entiendes? Entonces el chileno tiene ese doble estándar que no solamente afecta en que hoy digo una cosa y hago otra, sino que realmente creo que quiero una cosa cuando realmente quiero otra. Sí. Y eso es súper complicado porque cuando tú hablas a una persona y la atiendes, más allá de arreglarle el cerebro y todas estas cuestiones, que es súper importante, tú dices, por favor, asúmase como ser humano. La Maggie, una colega que es muy brillante, que a veces ve este espacio, me decía eso, bueno, lo que tú tienes que invitar es a asumir a los seres humanos, por lo que son. Y los seres humanos no quieren asumirse, porque muchas veces significa meterse en problemas con un otro, decepcionar a otra persona. Y en esa no asumirse, primero le crean problemas al resto porque son insinceros con lo que quieren, y segundo, ellos nunca están satisfechos porque no están obteniendo lo que ellos realmente quieren. Y creo que eso es uno de los grandes problemas. En cambio, otras sociedades tienden a ser más directas, más honestas. Como tú nos hablas de tu hijo en Suecia, probablemente una sueca le va a decir directamente a él, o un sueco, oye, ¿sabes qué? Me molestó que llegaste tarde. Oye, ¿sabes? Me gustas. Oye, ¿sabes qué? Me parece inapropiado tu comentario. Sí. Acá en Chile, ¿quién se te va a enfrentar y decirte en la cara lo que no le gusta? Claro. Ni a ellos mismos se lo dicen. Ni siquiera se lo dicen en la voz interna. Me parece muy importante lo que tú estás mencionando, que nosotros que trabajamos en terapia haciendo eso,
y que no nos consulta justamente porque la gente esté feliz. O sea, obviamente tiene problemas y conflictos. Si yo tuviera que hacer una síntesis y pudiese, escuchando a Maslow y a Freud y a todos, y si me dijeran a mí, pero ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que tú piensas? Mi tesis es súper simple, que tiene que ver con que solamente una persona que es feliz consigo misma puede ser feliz con su entorno. O sea, la felicidad no está fuera de ti, la felicidad está dentro de ti. Y esto no es una cosa ni mística, ni hippie, ni nada. Es muy sencillo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, la primera, ¿y cómo se establece eso? Es teniendo una buena y honesta relación conmigo mismo, una buena conversación conmigo mismo, donde soy capaz de asumirme con mis debilidades, con mis frustraciones, con mis deseos, con mis sueños, con todo. Cuando una vez que yo tengo ese proceso, que es un poco lo que nosotros hacemos los terapeutas, ayudar al menos a que se logre eso, y no esta dicotomía donde hay unas contradicciones profundas que chocan entre sí mismas dentro de nuestro cerebro o dentro de nuestra mente. Entonces, en síntesis, mi tesis es que la felicidad se puede alcanzar, sí, en la medida que tú te relaciones. La palabra relación es clave. Somos seres relacionales. Eso sería como el titular de un libro si tuviera que ponerlo. Somos seres relacionales. Somos hijos de una relación y siempre nos estamos relacionando. ¿Quién es el más importante con quien tú te tienes que relacionar? Y aprender a relacionar de siempre, reitero, la palabra que pusiste tú, la palabra honestidad. Porque si no, todo es mentira. Es conmigo mismo. Y una vez que yo logre alcanzar ese estado, yo me puedo relacionar bien con mi pareja. En la medida que también que mi pareja sea una persona honesta y que sea capaz de relacionarse sanamente conmigo, porque si no nos vamos a todo esto que está muy de moda también, las relaciones tóxicas. Y yo me puedo relacionar bien contigo, me puedo relacionar bien contigo. De eso vamos a hablar la otra semana, las relaciones tóxicas, para que la preparen, las relaciones tóxicas. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Sergito, por venir.